We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¡Merry Christmas! Muchas gracias, vicepresidente. Señorías, señor Llorens, yo la verdad es que le iba escuchando, me miraba la PNL que habían presentado, nada de la PNL, y pensaba, bueno, el señor Llorens quiere utilizar estos minutos como espacio electoral. Cuando le he escuchado, digo, no puede ser posible, porque es que les vamos a ceder nuestros minutos en TV3 para que pasen su intervención hoy aquí, porque no les va a votar ni el tato, no les va a votar ni el tato en Cataluña con este discurso. Señor Llorens, mire, ¿ustedes saben lo que han hecho hoy aquí presentando esta PNL? Han hecho de bombero pirómano. Primero provocan el incendio, después van a apagarlo y dicen, oigan, vótennos que somos muy buenos bomberos, pero ustedes son unos pirómanos. ¿Se acuerda de la recogida de firmas en contra del estatuto? ¿Se acuerda, señor Llorens? Usted debió ir a recoger, en Lérida no, en Lérida seguro que no se atrevió a salir a la calle, pero fueron a recoger por toda España, fueron a recoger firmas en contra del Estatuto de Cataluña, de artículos que recurrieron al Tribunal Constitucional ustedes y no lo recurrieron en otros estatutos de autonomía del resto de España. Ustedes provocaron el gran incendio y ahora quieren aquí que les votemos, que van a terminar que vamos a promocionar la marca España y, claro, dentro de la marca España también los productos catalanes, porque hay que combatir el boicot. ¿Quién ha provocado el boicot? Si es que existe este boicot. ¿Quién lo ha provocado, señor Llorens? No, lo han provocado los de las firmas. Los de las firmas. Sí, yo sé que le sabe mal. Sí. Señorías, señor Bel, un momento. Señorías, por favor, les ruego que no entren en diálogo con el orador y también les ruego al orador que no incite a ese diálogo. Aténgase a la cuestión. Pues, y si no incitar, oiga, señor vicepresidente, oiga, señores del PP, ustedes son muy buenas personas. Han hecho todo lo posible. ¿Voy bien, señor vicepresidente? Sí. Si ya tengo que no provocar la ira de los compañeros del Partido Popular, me parece esperpéntico. Señor Bel, no le he dicho la ira. La ira es libre en cada cual. Le he dicho que no entre usted en diálogo con el resto de diputados, ni el resto de diputados con usted, sí, que es una cosa bastante distinta. Continúe con De acuerdo, señor vicepresidente. Si yo tengo la palabra, entiendo que el que está provocando es que me interpela mientras yo estoy utilizando la palabra, no yo respondiendo, digo yo. Pero bueno, vayamos al caso, señor Llorens. Les hemos presentado una enmienda obviamente a la totalidad. Y simplemente lo que les pedimos, oigan, retiren la intervención de las finanzas de la Generalitat de Cataluña, eso seguramente ayudaría. Hoy tiene un mal día usted, porque supongo que ayer usted en Lérida no salió a la calle. Supongo que no salió a la calle en Lérida usted ayer. Sí, supongo que no. Supongo que por vergüenza no pudo salir a la calle ayer en Lérida. ¿Tiene derecho a replicar? Continúe con su intervención, señor. Bueno, es que le veo al señor Llorens que quiere replicarme y... Señor Llorens, por favor, le ruego que no interrumpa al orador. De la misma manera que he pedido que no le interrumpan a usted, ahora usted no puede interrumpir al orador. Continúe, señor Bel. Muchas gracias, señor vicepresidente. En todo caso, presentamos una enmienda para que ese famoso Real Decreto Ley por el cual, ignorando la voluntad de los accionistas, el Consejo de Administración podía proceder al cambio de domicilio social, se suprima, porque, claro, hay algunas cosas que se incentivan y ustedes han incentivado, y los compañeros de Ciudadanos han incentivado para que las empresas se lleven su domicilio social y ahora con el programa electoral del Parlamento de Cataluña dicen vamos a poner incentivos fiscales
para que vuelvan. Hombre, no haberlas echado antes seguramente sería mucho más útil que lo que ustedes están planteando en estos momentos en términos electorales. En todo caso, señor Llorens, repito, quedan cedidos los espacios de TV3 para que pasen su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.